sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Hay ocasiones en las que la conexión entre Taehyun y Jungkook parece ir más allá de lo que la empresa esperaba mostrar. A pesar de los intentos por mantener el enfoque en la narrativa grupal, algunos momentos espontáneos entre ellos lograron escapar de las ediciones, ya sea a través de miradas que no estaban en el guión, gestos llenos de complicidad o interacciones en vivo que fueron imposibles de cortar. Esos momentos han quedado grabados en la memoria de los fans, y aunque esa recopilación busca explorar aquellos instantes genuinos en los que Taekook brilló por encima de cualquier narrativa preestablecida, no está de más decir que todo es a base de mi simple opinión personal. Probablemente ustedes tengan sus propias ideas al respecto, y me gustaría poder leer sus propias conclusiones para saber en qué tanto podemos coincidir. Ahora, cuando hablamos de esos esfuerzos por editar ciertos fragmentos o reducir el enfoque en esos instantes, los fans más atentos han guardado estos momentos como evidencia de una conexión que va más allá de lo laboral. El primer ejemplo claro de un momento que dejó a los fans intrigados ocurrió durante la segunda temporada de In The Soup. Desde el primer capítulo, Jungkook destacó por tomar una decisión diferente al resto de los miembros, ya que mientras la mayoría eligió quedarse en las habitaciones de las casas principales y Jeonggi optó por la caravana, Jungkook decidió dormir en una cabaña aparte, algo que podría interpretarse como una preferencia por la privacidad o simplemente comodidad. Sin embargo, lo que parecía una decisión casual adquirió otro matiz cuando ocurrió un detalle que, a simple vista, los editores del programa parecieron pasar por alto. En uno de los episodios hubo una escena captada desde el exterior de la cabaña de Jungkook, donde se veía claramente un reflejo de luz en la ventana. En un momento específico, la luz se vio interrumpida por la sombra de una persona que cruzaba el espacio, y por la forma en que esta sombra se movía, daba la impresión de que alguien se levantaba de la cama y se dirigía hacia la puerta de la cabaña. Pero la sorpresa llegó instantes después, cuando Taehyun apareció en otra toma, vistiendo exactamente el mismo pijama que ya se le había visto usar días atrás. Este pequeño detalle, aparentemente insignificante, no pasó desapercibido para los fans más atentos, quienes no tardaron en conectar los puntos. La escena sugería que Taehyun había salido de la habitación de Jungkook en plena noche, algo que el programa intentó ocultar. Sin embargo, los cortes de edición no fueron lo suficientemente pulcros, y el momento quedó capturado, dejándonos ver más de lo que probablemente estaba planeado. Lo interesante es que ese incidente no pareció ser una coincidencia aislada. Esta escena dejó una huella difícil de ignorar por la forma casi descuidada en la que se intentó ocultar el momento, y terminó provocando la atención en lo que no se dijo, pero que quedó implícito. Para los seguidores de Taekook, este fue uno de los primeros momentos del programa, donde quedó claro que había una conexión especial entre ambos, una cercanía que iba más allá de lo habitual y que por alguna razón parecía estar cuidadosamente monitoreada o incluso censurada por los editores del contenido oficial. La escena se convirtió en un ejemplo perfecto de cómo pequeños detalles, incluso aquellos que no fueron planeados, pudieron contar más que cualquier interacción explícita. Igual, para este mismo programa, justo como lo expliqué al principio, Taehyun y Hobi compartían una habitación de la casa principal. Cuando Taehyun se levantó después de un tiempo, Hobi lo miró y le sugirió que se levantaran porque ya eran alrededor de las 12 del mediodía. Y aunque Taehyun todavía tuvo humor para preguntarse cómo pudo levantarse tan temprano, Hobi se sintió confundido porque literalmente ya era demasiado tarde como para levantarse a esa hora. Hobi se cuestiona sobre lo que están haciendo los demás y afirma que quizá todos debían seguir dormidos, puesto que se habían acostado tarde la noche anterior, lo que eventualmente fue así, ya que cuando pasaron al resto de los integrantes, todavía en sus respectivas camas, Jin fue el único que estaba aprovechando su día desde temprano para volar una cometa. Es aquí que cuando Hobi se une a Jin después de un tiempo, podemos percatarnos de que Taehyun eventualmente también tuvo que levantarse de su cama para comenzar su día. Pero cuando Taehyun sale de la casa, aún en pijama, y parece tener un objetivo en mente después de levantarse de la cama, la empresa ni siquiera pudo evitar colocar estas secuencias de clips que afirmaban que Taehyun prefería irse a dormir a otro lado, ya que iba a ser demasiado sospechoso que no se mostrara lo que Taehyun estaba haciendo cuando nos había mostrado lo que Hobi hizo después de levantarse. Y mientras Taehyun iba entrando a la cabaña donde Jungkook era el único en hospedarse, él simplemente pasó sin tocar. Después vio a Jungkook dormido sobre su colchón y procedió a hacer algo que probablemente a la empresa le hubiese encantado recortar, ya que el subtítulo que pusieron debajo de las acciones de Taehyun indicaban que esperaban que Taehyun solo lo levantara, no quisiera lo que hizo frente a las cámaras, porque después de que Taehyun lo vio y terminó de cerrar la puerta para acercarse, aprovechó el momento para hacerse espacio en la cama de Jungkook y acostarse.
Él pasó sobre Jungkook y por un momento lo atrapó entre sus brazos. Taehyung le dijo que se moviera y Jungkook, aún somnoliento, dejó que Taehyung terminara con su pecho pegado a su espalda, envolviendo a Jungkook en su propia sábana y colocando un pie sobre su cadera para mantenerlo atrapado entre su cuerpo. Y cuando movía la sábana que estaba estorbando en su comodidad, volvió a abrazar a Jungkook como si fuera un gran oso de peluche para dormir. Lo curioso de esto es que después de que Taehyung se acomodara y volviera a abrazar a Jungkook, pareciera que era el propio Jungkook quien atraía el brazo de Taehyung hacia sí mismo, logrando un abrazo más fuerte y cómodo para ambos. Y aunque Taehyung comenzó a jugar con él y golpear suavemente su pie contra las piernas de Jungkook para mostrar afecto, Taehyung realmente se quedó ahí durante un largo rato más. Lo interesante de esto es que Taehyung y Jungkook durmieron juntos durante 2 horas más, y esto lo puedes confirmar porque después de que Hobi y Jin siguieron jugando con la cometa, Jeongi se levantó después de un tiempo y se metió a bañar. Luego pasó otro tiempo más y comenzó a secarse el cabello, terminando por despertar a Jimin accidentalmente, por lo que cuando Jin fue a despertar a Namjoon para salir a correr juntos, él preguntó por la hora y Jin confirmó que ya eran alrededor de las 2 de la tarde. Confirmando así que cuando Taehyung salió de la casa eran las 12 del mediodía, y cuando Jin y Hobi comenzaron a levantar a los miembros ya eran las 2 p.m, por lo que Taekook durmió juntos durante un largo tiempo, sin interrupciones y sin que las cámaras los estuviera enfocando. Es aquí que cuando Hobi le dice a Jin que él irá a despertar a Jungkook para que todos fueran a comer y luego se encuentra entrando a la cabaña del lago, lo primero que hace es tocar y abrir para encontrar a Taehyung y a Jungkook juntos. Su voz no parece tener sorpresa alguna cuando los ve dormir en la misma cama, y cuando los sigue llamando para animarlos a levantarse, después de dejarlos dormir durante otras 2 horas más, puedes verlos en posiciones diferentes a como los vimos acomodarse cuando Taehyung fue hasta él al mediodía. Y aunque Jungkook sigue en el mismo lugar y en la misma posición, Taehyung ahora tenía más colchón después de hacer que Jungkook se hiciera más pequeño en la esquina. Por lo que cuando Jungkook termina casi saliéndose de la cama y se estira para librarse de la pesadez de su propio cuerpo, es el primero en levantarse y ponerse un suéter, antes de que Taehyung también le siga el paso afuera, haciendo que este momento fuese uno de los más significativos y difíciles de olvidar, ya que, aunque la empresa le hubiese convenido no incluirlo, porque sabemos que no fue la única vez que Taehyung pasó tiempo con Jungkook a altas horas de la noche, habría resultado aún más extraño si omitieran lo que hizo Taehyung al levantarse, tal como lo hicieron con Hobi, por lo que quedó demostrado que este instante fue uno que la empresa no logró ocultar, dejando una huella que muchos siguen recordando. Asimismo, cuando el 30 de septiembre de 2024, la empresa subió el detrás de cámaras de los capítulos de Are You Sure, y la forma en la que no pudieron ocultar sus intenciones al poner subtítulos innecesarios, se vio reflejado cuando Taehyung y Jungkook aparentaron llegar juntos a la isla Jeju. Jungkook comenzó saludando en la grabación y comportándose bonito, preguntando en broma si este era el programa Are You Sure. A simple vista y antes de que pudiera hablar, Jungkook mira a Taehyung y este le regresa la mirada mientras sus comportamientos son bastante tímidos, pero no hay ningún tipo de incomodidad. Posiblemente estaban siendo más suaves debido a que la cámara estaba frente a ellos, pero la forma en la que sus ojos estaban escondiendo una sonrisa detrás de la máscara era demasiado evidente. Taehyung comentó que era su primera vez en el programa y que no sabía exactamente qué decir. Luego soltó una risa seca que acompañó el momento justo antes de que la cámara hiciera un ligero corte, como si ellos ignoraran por completo que estaba ahí. Lo extraño de este momento, y la razón por la que decidí incluirlo a pesar de tener tantos otros momentos de los que quise hablar, fue porque volvió a ocurrir lo que siempre hacen cuando se trata de una interacción intencional por parte de Taekook, ya que cuando Jungkook fija su mirada en Taehyung y ésta le responde de la misma manera, no hace falta que digan nada más, pues sin emitir palabra alguna, Taehyung llevó su dedo a la barbilla de Jungkook y la acarició suavemente, como era usual en él, haciendo que la tensión entre ellos se hiciera tan profunda que nadie pudiera ignorar. Pero entonces, los editores intentaron convertir ese momento en algo incómodo, añadiendo subtítulos completamente fuera de lugar, pues sugerían que Jungkook estaba cuestionándose internamente por qué Taehyung estaba ahí, cuando era evidente que no podían saber lo que realmente estaba pasando por sus mentes. Así que el momento, en lugar de reflejar la conexión genuina entre ellos, fue distorsionado para encajar en una narrativa que intentaban vender. Lo más frustrante fue cuando sugirieron, a través de los subtítulos, que Taehyung se sentía incómodo con Jungkook, y aunque nada en sus gestos o comportamientos apuntaban a eso, al editar la escena y manipularla de esa manera, quedó claro que la intención era alterar la percepción de los espectadores. Esto por supuesto no fue nada nuevo, ya que anteriormente habían seleccionado momentos específicos donde Taekook es demasiado íntimo para lanzar narrativas superficiales, dejando claro que la palabra hermanos nunca dejaría sus encuentros, que siempre han sido cualquier cosa menos fraternales. Y al final, lo único que lograron fue evidenciar cuán desesperados estaban por manipular la narrativa sin que pareciera intencional.
Esa es precisamente la razón por la que, en lugar de simplemente cortar la escena y retrasar lo inevitable, prefirieron manipular todo y convertir ese momento en algo incómodo para ellos, pues fue evidente que no podían eliminarlo del contenido oficial, ya que el nivel de tensión sobre Taekook era tan grande que cualquier ausencia habría levantado sospechas aún mayores. Por eso, la estrategia fue distorsionar la situación, añadiendo subtítulos innecesarios que alteraran la percepción del espectador y presentaran el momento bajo una luz diferente, casi como si, al no poder controlar la conexión genuina que transmiten, optaran por desviar la atención hacia una narrativa fabricada. Y sin embargo, incluso con todo ese esfuerzo, la esencia del momento sigue siendo clara para quienes han seguido de cerca sus interacciones, pues no importa cuántas capas de incomodidad intenten imponer, esa conexión entre ellos siempre atraviesa cualquier intento de manipulación y al final, lo que se siente auténtico no puede ser editado ni reducido a una interpretación superficial. Lo hicieron también para el Round 102, donde Taekook formó un equipo junto con Seokjin, quien iba dictando lo que tenían que hacer a lo largo del reto de cocina, para que al final su comida fuese calificada por los demás miembros. Lo extraño de esto es que cuando Taehyun y Jungkook terminaron con su platillo y los chicos bajaron a probar de su comida, habían demasiados ángulos en los que se podían capturar cientos de momentos entre ellos dos, pero la razón por la que no pudieron evitar este clip no solo fue porque los chicos estaban comiendo y debían de confirmar que su platillo había quedado bueno, sino que también se hubiese visto más sospechoso que cortaran cómo Taekook se dio un abrazo íntimo mientras los demás se distraían comiendo. Y para no hacer de esto algo demasiado sospechoso para los fans, decidieron que era mejor utilizar el ángulo donde una bolsa tapaba la visión que se tuvo de aquel abrazo que quedó eclipsado por aquella bolsa. Y aunque creas que esto puede ser exagerado, no hicieron lo mismo cuando hubo otro abrazo por parte de los miembros. Y solo porque Taehyun y Jungkook quisieron hacerlo, y Taehyun rodeó cálidamente su cintura para atraerlo a sí mismo, mientras Jungkook le hacía saber que había hecho un buen trabajo, me resultó demasiado claro, ya que cuando ellos terminaron de abrazarse, de repente el ángulo de la cámara volvió a cambiar, mostrando lo que debió haber estado visible desde el principio para ofrecer una visión más clara de ese momento, dejando evidente que, a pesar de sus esfuerzos por ocultar la conexión entre Taekook, no podían evitarlo todo el tiempo. Y si recordamos que desde el día 2 de noviembre de 2023, la especulación sobre la fiesta de escucha para el álbum Golden de Jungkook llevó a muchos a anticipar un sketch del evento, similar a lo que se había hecho para el álbum de Hobby. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando se reveló que no podríamos ver lo que ocurrió en ese evento privado, debido a circunstancias que la empresa no estaba dispuesta a hacer públicas, ya que, aunque la compañía no pudo controlar la situación del 4 de noviembre, cuando los miembros de BTS compartieron en sus historias de Instagram y en sus perfiles sus momentos íntimos y divertidos junto a Jungkook, esto puso de manifiesto lo que realmente sucedió. El día de la fiesta, Taehyun estuvo particularmente cercano a Jungkook y las fotos publicadas mostraron claramente su conexión. Esto parecía ir en contra de la narrativa que la empresa quería presentar, ya que el cariño y la complicidad entre ambos eran demasiado evidentes, y a través de las imágenes quedó claro que Taehyun se sentía libre de abrazar y besar a Jungkook, quien a su vez mostraba una expresión que reflejaba su comodidad y felicidad al estar a su lado, siendo esta la razón principal por la que nos hizo creer que la empresa no tenía intenciones de publicar algo que evidentemente no habían organizado por cuenta propia. Así que la preocupación de la empresa por cómo Taekook se mostraba juntos destacaba su intento de distorsionar la realidad mediante ediciones y subtítulos, pero a pesar de estos esfuerzos, esos momentos auténticos siempre encuentran la manera de salir a la luz, y al final del día, la conexión entre Taehyun y Jungkook es tan real y poderosa que sin importar cuántas manipulaciones intenten imponer, la esencia de lo que son no puede ser ignorada ni borrada. Su relación trasciende las barreras impuestas por la industria, reafirmando que la autenticidad siempre prevalecerá sobre cualquier intento de ocultarla.